Saludos a todos, bienvenido para un nuevo video en nuestro canal. Yo soy su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión vengo a hablarle acerca de una historia interesante que encontramos en el capítulo 3 del libro de Daniel. Capítulo 3 del libro de Daniel. Vamos a estar hablando acerca de tres jóvenes que son muy interesantes. De hecho, para mí, los que me conocen saben que esta es una de las historias que más me impacta, que más me gusta leer y con la cual me identifico, porque estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, o como se conoce en la cultura hebrea y sus nombres originales, Ananías, Misael y Azarías, estos tres jóvenes pues demostraron mantener su fe en momentos difíciles y sobre todo, y lo más importante, mantener su identidad ante una nación que quería borrar y quería extinguir desde sus entrañas la identidad que estos tres jóvenes tenían. Para mí es un tema muy interesante. Yo quiero que ustedes me acompañen en este video. Recuerden siempre dar la campanita, comentar y compartir estos videos para que otros también puedan escuchar y sean bendecidos con estos videos que estamos subiendo a este canal. Así que acompáñanos en esta hora. Como les decía en la introducción del video, vamos a estar hablando acerca de Ananías, Misael y Azarías. Vamos a llamarlo con los nombres que fueron bautizados estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que es con los nombres que más se conocen, que de hecho cumplieron su propósito a aquellos que le cambiaron el nombre, porque al cambiarle el nombre a una persona en la cultura hebrea o en la cultura antigua, automáticamente esta persona cambiaba su identidad. Vamos a hablar de eso más adelante, que guardan los nombres en las personas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Sadrach, Mesach y Abednego. Capítulo 3 de Daniel nos narra la historia o el momento que se estaba viviendo en ese entonces. El rey Nabucodonosor había levantado una estatua gigantísima, una estatua inmensa, y ordenó que todo aquel que se encontraba en Babilonia pues adorara esa estatua. Todas las naciones que habían sido conquistadas y se habían adherido al pueblo de Babilonia tenían que someterse a las leyes de esta nación, de este pueblo de Babilonia. Y entre ellos estaban el pueblo judío, que había sido conquistado por los pecados que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24 en adelante. Vemos una serie de pecados que el pueblo cometió delante de Dios y por los cuales Dios permitió que por medio de Nabucodonosor sean castigados, sean disciplinados, pues ya varias veces a través del profeta Jeremías le había hablado que se arrepintiesen, y este pueblo pues no escuchó la voz de Dios. Entonces Nabucodonosor desterró gran parte de los hebreos. En ese entonces se encontraban cuatro niños, Daniel, Azarías, Misael y Ananías. Daniel se encontraba también en la deportación. Aunque vamos a hablar acerca de Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel tiene un papel, de hecho, el papel más importante lo tiene Daniel. Podríamos decir que Sadrach, Mesach y Abednego es solamente un episodio de toda la película, de toda la historia de Daniel. En el capítulo 3, repito, encontramos la historia de estos jóvenes, una historia interesante. Vamos a aprender unos principios muy poderosos que si aplicamos a nuestra vida, también Dios nos va a respaldar, como respaldó a estos tres o a estos cuatro jóvenes, incluyendo a Daniel. Todo empieza de la siguiente manera. El rey Nabucodonosor levantó una estatua gigante y ordenó que todo lo que estén subordinados a él, todo lo que estén por debajo de él, todas las naciones que habían sido conquistadas por él, tenían que someterse y obedecer a esta estatua. Era un sistema nuevo que se había establecido y todos tenían que arrodillarse y obedecer a esta estatua. Pues a oído de Nabucodonosor viene la palabra de que habían tres hebreos que no se habían inclinado ante la estatua. Estos tres hebreos eran Sadrach, Mesach y Abednego. Estos muchachos no se inclinaron ante la estatua porque estos muchachos cargaban y tenían algo que es de lo que vamos a estudiar en este momento. Estos muchachos no se inclinaron ante la estatua de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor escucha esta información, se enojó bastante con estos muchachos, con estos jóvenes, ya que estos jóvenes pertenecían al parlamento de Nabucodonosor, por lo tanto tenían que dar ejemplo, ellos inclinándose, porque ellos estando en lugares altos, en una posición alta, los que estuvieran por debajo de ellos podían rebelarse y podían causar una disección en el imperio.
Nabucodonosor se molestó bastante con estos muchachos de tal manera que los llamó a la atención y le dijo: es verdad lo que me dicen, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no quieren inclinarse ante la estatua que yo he levantado, y que al sonido de las trompetas, el salterio y todo instrumento de música que hay, ustedes no quieren inclinarse ante la estatua. Al parecer había pasado esto anteriormente, o no era la primera vez, ya que estos muchachos responden de la siguiente manera, y para mí es una de las palabras más poderosas que se encuentran dentro de las historias del Antiguo Testamento. Esta respuesta que le dan estos muchachos a Nabucodonosor, de verdad que cuando yo la leí me marcaron personalmente, me identifiqué con ellos y quise aplicarla a mi vida, porque vamos a todo el tiempo que nos toca vivir, vamos a vivir en un sistema que nos va a obligar a obedecer y a sacar nuestra identidad en Dios que tenemos. De hecho, Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y no conforméis a este siglo. No conforméis a este siglo. Específicamente en el versículo 2 del capítulo 12 de Romano dice que no nos conformemos a este siglo. La palabra siglo es una palabra que identifica sistema. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos está dejando entender es que no nos conformemos al sistema que nos ha tocado vivir. Cada hombre de Dios en cada generación se enfrentó a un sistema del cual tuvo que enfrentar. Ya hemos hablado en este canal de la historia de José, cómo José tuvo que enfrentar un sistema y tuvo que guardarse en cada una de las etapas que le tocó enfrentar a su corta edad. También hablamos de Sansón, hemos hablado de varios personajes bíblicos que se han enfrentado al sistema que le ha tocado vivir. En esta ocasión le tocó a Sadrach, Mesach y Abednego, y le dieron una respuesta poderosa, y quiero que la escuchen. Dice así: ya te hemos hablado y aclarado este caso, oh rey Nabucodonosor, que no nos vamos a inclinar ante la estatua que has levantado, y sabemos que nuestro Dios, oh rey, puede salvarnos de tu mano, pero, y escuche esto que es poderoso, pero si Dios no nos libra de tu mano, oh rey, sepa que de toda manera no nos vamos a inclinar ante la estatua que ha levantado. Esto es poderoso. Tú lo lees en la Biblia y al parecer puede pasar por desapercibido es la palabra, puede pasar desapercibido el hecho y la potencia y la fuerza de identidad que cargan estas palabras. En otras palabras, lo que estos jóvenes le están diciendo a Nabucodonosor es lo siguiente: mira, yo sé que tú nos has obligado a toda la nación a que cuando escuchen la música del salterio, de la trompeta, de los tambores, se inclinen inmediatamente ante tu estatua, porque es un símbolo de sumisión al reino. Pero tienes que entender algo: nosotros somos hebreos. Aunque estamos en tierra ajena, aunque somos esclavos de tu tierra, aunque nos hemos adherido al sistema, nuestro corazón y nuestra identidad es hebrea, es judía. Nosotros conocemos al Dios que le servimos, de tal manera que aunque tú nos obligues a inclinarnos ante esta estatua, nosotros que conocemos al Dios que es celoso y que dice que es uno y único y que aborrece la idolatría, nosotros no podemos inclinarnos ante esta estatua. No podemos inclinarnos. ¿Por qué? Porque tenemos algo que le falta a esta última generación: es identidad. Pero ¿cómo aprendieron estos jóvenes esto? Recuerde que cada niño hebreo, desde su niñez, se le enseña la Torá. De hecho, es un mandamiento en Deuteronomio 6:4 dice que escucha Israel. La palabra en hebreo sería Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. Y les repetirás estas palabras a tus hijos estando en el camino, al acostarse, al levantarse, la pegarás en las paredes y en los postes. En otras palabras, tienes que inundar a tus hijos del conocimiento del Dios que te sacó de Egipto. Es un compromiso perpetuo que tienes que enseñarle a tu generación, de que existe un Dios único y poderoso, que sacó con mano fuerte a tu pueblo, a tu generación antigua de Egipto. Tu generación nueva tiene que conocer a ese Dios. Y todas esas enseñanzas desde niño se le enseña a cada niño hebreo hasta el día de hoy. De hecho, esto no empieza ahora. Este problema no empieza ahora. Es un problema espiritual. Te voy a decir por qué. Cuando retrocedemos 2 capítulos atrás, en el capítulo 1 de Daniel, vemos cómo están escogiendo lo mejor de cada nación.
En esta ocasión le toca a Israel. Dice que escogieron los príncipes, los mejores, muchachos en que hubiera presencia, hermoso y de gran inteligencia. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O sea, luego le cambiarán el nombre y le voy a explicar por qué. Daniel, que era el líder entre ellos, el de más sabiduría, el más despierto, dijo algo que de verdad me marcó. Y quiero que tú lo escuches y quiero que lo aprendas en esta hora. Daniel, dice la Biblia, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. El rey le había dado una porción, le dijo a Aspenaz, el jefe uno de los jefes de Nabucodonosor, que estaba a cargo de los niños, que le dieran la mejor comida de Babilonia, que le dieran todo tipo de plato. Obviamente entre ellos estaban comida que estaban, ¿qué? Sacrificada a los ídolos. Estamos hablando de Daniel, muchachos hebreos que conocen la ley judía de los alimentos. Daniel le dijo, mira, yo propuse y los muchachos míos propusimos nuestro corazón no contaminarnos con la comida del rey. Te voy a proponer algo, Aspenaz, que en 10 días tú nos des legumbre a nosotros y le dé carne y todo tipo de comida rara que el rey ponga a la mesa a los demás. Si en 10 días nosotros no estamos mejor que aquellos, pues entonces vamos a ceder a la petición del rey. Obviamente pasaron los 10 días y cuando fueron a examinarlo, los niños hebreos estaban más lúcidos, robustos y su inteligencia estaba por encima de los otros príncipes que comían de la comida del rey. Entonces, pero ¿por qué vino esto? Porque Daniel conoce a su Dios. Daniel sabía que comer alimentos que no eran kosher, alimentos sanos para almorzar, iba a producir en ellos tanto una enfermedad física como espiritual, que es lo más importante. Se guardaron. Pero ¿sabe qué es lo que me impacta a mí, mis amigos y hermanos que me escuchan en este canal? Que a ellos Dios no le habló. Que a ellos Dios no le dio una visión ni un sueño donde le decía, mira, guárdese en ese pueblo. No. Lo que pasa es que estos muchachos tenían identidad. Cuando tú tienes identidad, tú no te dejas influir por ninguna nación, por ninguna música, por ninguna historia rara de vieja, por nada. Cuando tú tienes identidad, cuando tú conoces al Dios que te salvó, nadie puede influenciarte a hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque los genes del Eterno, los genes de Dios están en ti. Donde quiera que tú vas, en vez de tú ser influenciado, tú eres una influencia para aquellos que te rodean. Y esa acción que tuvieron Daniel y estos 3 muchachos de guardarse para Dios tuvo repercusiones más adelante y repercusiones eternas. Cuando tú te guardas para Dios, cuando tú proteges la identidad que Dios te ha dado para ti, hay repercusiones eternas y en los aires, y el enemigo no se queda quieto. Porque aunque estamos hablando de Sadrach, Mesach y Abednego, estos 4 muchachos al hacer esto que hicieron, hicieron un caos en el mundo espiritual. Ya que después que hablaremos de esto, pero le voy a dar un pequeño tips. A Daniel también le tuvo lo suyo. No solamente estos 3 muchachos pasaron por el horno de fuego, Daniel también pasó por el pozo de los leones. Todo esto fue por guardarse para Dios. Porque cuando tú intentas guardarte para Dios, el mundo de las tinieblas, el mundo espiritual de las tinieblas se va a levantar contra ti. También recordemos que en el tiempo de Darío dieron un edicto de que en 30 días nadie más orase sino al Dios de Israel. Y obviamente Daniel, que oraba 3 veces al día, no iba a obedecer esa ley, porque es que cuando conocemos al Dios que le servimos, no hay ley humana que esté por encima de la ley eterna. Volvamos a los 3 muchachos. La respuesta que le dieron Sadrach, Mesach y Abednego a Nabucodonosor hizo enfurecer más la ira de Nabucodonosor. Y mandó a calentar 7 veces más el horno, mandó que amarrasen, que atasen a estos 3 muchachos y que fueran lanzados al horno de fuego. Ahora, quiero que aprendamos 5 principios, 5 principios que podemos aprender de esta historia, que a pesar de que es corta, es una historia que aprendemos mucho de ella. Y el primer principio que tenemos que aprender de esta historia es a tener compromiso con Dios. Como le dije anteriormente en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Daniel, lo primero que hicieron estos muchachos, Daniel, Azarías, Misael y Ananías, fue comprometerse con Dios. Comprometerse con Dios. Se comprometieron a guardarse en tierra ajena. Ellos tenían todas las de perder. Mis hermanos, ellos fueron
repatriados, fueron expulsados de su tierra, estaban en tierra ajena, pudieron guardar resentimiento hacia Dios. ¿Por qué permitió Dios que me sacaran de mi tierra, de mi familia, que mataran a mis hermanos? Yo no me voy a guardar para Dios, voy a vivir resentido contra Dios. No, por lo contrario, Daniel como líder decidió no contaminarse con la comida del rey. Por ese compromiso que Daniel hizo de guardarse para Dios, aún en tierra ajena, aún en tierra, Babilonia es conocida en la Biblia como la tierra de la confusión, la madre de todas las madres, de la idolatría. De Babilonia se habla inclusive en Apocalipsis como un tipo de los últimos tiempos, de la confusión que habría entre las religiones, y que un día caería. En el capítulo 18 de Apocalipsis hay una profecía contra Babilonia, y no es más que el sistema de religiones que trata de opacar el verdadero camino, que es el camino del eterno a través de Jesucristo. Por ese compromiso que hicieron estos muchachos, a pesar de que le prepararon un horno de fuego a los tres y un pozo lleno de leones a Daniel, Dios entonces cumplió su palabra de guardarlos. Como le dijo también años atrás, le había dicho a Elí, el sacerdote: yo honro los que me honran. Y como nosotros honramos a Dios, entonces Dios se siente en el compromiso también. No debe hacerlo, Él hace lo que quiera, pero su palabra está ahí. Y dice que si hacemos compromiso con Él, entonces Él está comprometido con nosotros. Como estos muchachos se guardaron para Dios en una tierra donde tenían toda la de perder, y con justa razón decidieron guardarse para Dios. ¿Qué aprendemos de esta historia? Que tenemos que aprender a tener compromiso con Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos en un sistema que nos ataca por todos lados, por las escuelas, por la radio, por la música, por la televisión. Donde quiera que estamos, nos están obligando a que nos podamos, a que nos mezclemos, que nos dobleguemos ante el sistema que ahora estamos viviendo. Es de valiente guardarse para Dios en estos tiempos. Tenemos que ser valientes como lo hicieron Sadrach, Mesach y Abednego, y como lo hizo Daniel. Y ahí está la historia que nos enseña que si nos guardamos para Dios, entonces Dios tendrá compromiso con nosotros. En el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, entonces Dios va a aparecer para salvarnos, para guardarnos. Ya que cuando entraron a estos tres jóvenes, 7 veces el horno estaba calentado. Tan fuerte estaba el horno que cuando abrieron la puerta, los que lo echaron al horno murieron calcinados. Sin embargo, estos muchachos permanecieron fiel. Y Dios permaneció fiel a tal punto que envió a su ángel a salvarlo en el horno de fuego. Lo segundo que aprendemos de esta historia es a tener identidad. Sí, esto es muy importante. A tener identidad. ¿Por qué identidad? Mira, ahorita le dije que por una razón, le cambiaron los nombres a estos tres muchachos. Daniel le pusieron Belsasar, que era un dios o el dios principal de Babilonia. A Sadrach, Mesach, Ananías, Misael y Azarías le pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Qué interesante que el apóstol Pablo, cientos de años después, en Colosenses 2 dice que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Yo le decía ahorita que los nombres en la Biblia no es como el occidente. Aquí en occidente ponemos los nombres porque sean famosos, porque me gusta, porque combina bien con etc. No, en la cultura hebrea, en la Biblia, en la cultura antigua, los nombres guardan identidad y propósito. Por eso, cuando a Jesús el ángel le da el nombre a María, porque no se le permitió a María ponerle nombre, sino que el ángel mismo le da el nombre. Y su nombre será Yeshua, nuestro idioma Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo. Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque sería el inmersor, el que traería y abriría el camino hacia el Mesías. Josué y Yahoshua en arameo. ¿Por qué? Porque salvaría y entregaría las tierras que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y por medio de Moisés y por medio de Josué entregaría la tierra por medio de Josué. Es lo que quiero decir. Los nombres en la Biblia guardan identidad. Entonces, a el rey de Babilonia cambiarle el nombre a Daniel, a Azarías, Misael y Ananías, estaba tratando de cambiar su identidad. Fíjate que lo primero que hace es cambiarle el nombre. El nombre guarda propósito, encierra en sí mismo el propósito para el cual tú naciste.
el nombre te da una identidad, porque el nombre te identifica y te distingue entre los demás. El nombre te da también compromiso, porque al cargar con ese nombre hay un compromiso en quien tiene el nombre de cumplir ese propósito para el cual fue llamado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, lo que los babilonios querían hacer con estos muchachos era cambiarle su identidad. Mira, olvídate de tu Dios, olvídate de tu nación, olvídate de tu costumbre, olvídate de todo lo que tú conociste. A partir de ahora tú tendrás una nueva identidad, tendrás un nuevo compromiso, de tal manera. De hecho, lo pusieron a trabajar con el rey de Babilonia, lo prepararon para eso, pero fíjense que estos muchachos jamás se olvidaron de dónde salieron, jamás se olvidaron de dónde nacieron. Contrario a la cultura occidente, sobre todo en mi país, República Dominicana, que nosotros cuando nos mudamos a otra nación, rápidamente vamos adquiriendo la cultura, el idioma, la idiosincrasia de la nación hacia la cual nos mudamos y fácilmente olvidamos nuestra identidad. Mira, en el Salmo 137, me parece, Salmo poderoso, que habla acerca de los desterrados de Israel. Los babilonios se acercaron a los hebreos, a los judíos. Los judíos se acostumbraban a sentarse a la orilla del río y empezaban a cantar himnos a su tierra. Y hubo una época en que ellos, de estando tan tristes y extrañando su tierra, los babilonios le preguntaron: ¿por qué no cantan los himnos que hemos escuchado de sus labios? ¿Por qué están tan apagados? ¿Por qué lo veo tan no sé qué, como decimos aquí? Y ellos les respondían: ¿cómo podemos cantar himno a nuestra tierra, nuestro templo destruido y tan lejos de nuestra nación? Pero sepan algo, que pierda mi diestra su poder y que mi lengua se pegue a mi paladar si me olvido de Israel y si no la recuerdo como la más preciada de mis tesoros. El hebreo, el judío, es amante de su nación porque Dios se lo enseñó a amar su nación, porque es la única nación del mundo. Escuche bien, amigo y hermano que me escuche en este canal. Israel es la única nación en el mundo cuyas fronteras fueron establecidas por el mismo Dios. Desde Dan al norte hasta Beerseba al sur será tu territorio. El mismo Dios estableció los límites de esta nación. Por esto esta nación es tan importante para Dios y para el mundo. Por esto esta nación tan pequeña, Dios dice la más insignificante de todas las naciones, pero a Dios le plujo tomar esta nación, crearla, y de ahí sacar a quien sería el Salvador del mundo, al Mesías, Jesús, el Mesías, Jesús el Cristo, o como en cada idioma le llamen. Y estos hebreos en el río dijeron: que pierda mi fuerza, que mi lengua se pegue a mi paladar si yo me olvido de Israel. Tenemos que aprender a guardar identidad, a amar quienes somos. Estos muchachos guardaron su identidad y hasta el final mantuvieron de pie su identidad. No se olvidaron del Dios de Israel, aún en tierra ajena. No se olvidaron del Dios de su salvación. No guardaron rencor a pesar de ser extraditado a otra nación, a ser esclavo a otra nación. No le achacaron a Dios culpa ninguna. Nosotros muchas veces, cuando nos pasan situaciones en nuestras vidas que no entendemos y que no controlamos, tendemos muchas veces a cuestionar a Dios: ¿por qué permite Dios esto? ¿Por qué Dios aquello? ¿Por qué Dios esto? Pero nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha dado. En el momento de la prueba tendemos a olvidarnos de lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha entregado. El hecho de estar vivo ya es un mérito, ya es motivo para darle gracias a Dios por la vida. Haga un ejercicio y tome una hoja y anote en una columna las cosas que Dios no te ha dado, y en otra las cosas que Dios te ha dado, y verá que son más las cosas que Dios te ha dado estando en su reino que estando fuera de él. Aprendamos de esta nación hebrea, que por más dificultad que tenga, mira, Israel es la nación más perseguida de toda la historia. Desde su creación no ha tenido paz. ¿Por qué? Porque es un problema espiritual.
Las naciones lo ven como un problema económico, como un problema territorial. No, mis hermanos, es un problema espiritual. Los problemas que tiene Israel hoy en día con las naciones vecinas, con los árabes, es un problema familiar, es un problema, escuche, de identidad, de quién es el hijo, quién es el primogénito de Abraham. Y según la carne es Ismael, los árabes, pero según el espíritu, según la promesa, es Isaac, el padre de los hoy judíos, de los hebreos. Porque Dios le dijo a Abraham, en Isaac te daré yo descendencia, no en Ismael. Dios bendijo a Ismael y todas las características que dio Dios a Ismael, estamos viéndola hoy. Será como un caballo que nadie puede domar. Él estará contra todos y todos estarían contra él. Esa es la promesa que Dios le dio y eso es lo que estamos viendo de las naciones árabes. Pero en Israel, en Isaac, será tu bendición. Esta nación, fíjate que cuando cada nación, Egipto, Babilonia, Medos Persa, griegos, Roma, todas esas potencias mundiales que han conquistado a Israel, hay un dato curioso: cada nación, cada potencia que invade otra, introduce su cultura dentro de esa nación. Con Israel, ninguna pudieron. Porque que el Shema que ellos recitan en la mañana y en la noche antes de dormir, lo hace guardarse de todo tipo de idolatría. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shekebol Malhu Leolam Baed. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bendita sea la gloria de su majestad por siempre y para siempre. Amén. Eso es un escudo contra la asimilación y la idolatría y no permitir que otras naciones cambien la cultura hebrea. Cuando Roma conquistó Grecia, lo único que hizo fue cambiarle el nombre a su dios. Es una raya más para el tigre. El dios griego es Zeus. ¿Qué hizo Roma? Bueno, ahora se va a llamar Júpiter, pues la misma idolatría. Pero con Israel no pudo. Por eso si escuchamos o si leemos la historia, las guerras de los judíos, que está plasmada en el libro de Josefo, hay una historia muy famosa que se encuentra en Masada, y es que los romanos fueron persiguiendo a los judíos y ellos se incrustaron en una montaña que se encuentra, ahora mismo está ahí, está en Masada, la pueden buscar en Google. Y Israel prefirió sacrificarse y lanzarse y no permitir que los romanos los mataran. Tan fuerte es su convicción, tan fuerte es la convicción de esta nación, que prefieren morirse antes que negar el nombre de su Dios. Y en la Edad Media, la edad en que la iglesia oficial de ese tiempo quería convertir a todo el mundo al evangelio, no entendieron que esto no es con espada ni con ejército, sino con espíritu. Por muchos años, del año 300, 400 hasta el año de la Reforma, la iglesia tradicional, cada nación que iba quería obligar a esa nación a convertirse a Cristo por amor o por espada. Se le olvidó el versículo que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero eso es otra historia. El hecho es que los judíos fueron expulsados de su tierra varias veces, porque el judío no puede aceptar otro Dios que no sea su Dios y otra religión que no sea el judaísmo. Y prefirieron morirse, otros se fueron, otros emigraron para el occidente. El hecho es que el judío guarda su identidad donde quiera que esté. Y nosotros que tenemos identidad en Cristo, ¿por qué es tan fácil asimilamos las modas y las culturas del mundo? Hoy en día la iglesia no se sabe quién es y quién no es, porque hay una mezcolancia. Se ha mezclado tanto con el mundo que no se sabe quién es una y quién es otra. Un judío se conoce como judío donde quiera que vaya, en su vestimenta, en su cultura, en su religión, en el Dios que profesa. Pues el cristianismo ha asimilado todas las mañas y culturas del mundo, todas las fiestas paganas del mundo. La iglesia la ha asimilado, pero las fiestas que son de Dios, que se encuentran en el Levítico 23, entonces la obviamos y decimos que es judaizar. Sin embargo, celebramos fiestas paganas que arrastramos de la iglesia tradicional, porque siempre le comento a mis compañeros y a mis hermanos de la iglesia, a los jóvenes con los cuales comparto estudio, que uno de los errores más grandes de los reformadores es que se apartaron de Roma, pero trajeron consigo todas las mañas, todas las falsas enseñanzas, toda la cultura y
todos los errores teológicos de Roma lo trasladaron a las diferentes ramas de la reforma, llámese calvinismo, llámese arminismo, llámese luterano, llámese reformada, llámense como se llamen. Hay que hacer una reestructuración y una contrarreforma y sacar de esas denominaciones todo lo que es romano y devolverse a Jerusalén, que fue lo primero que debieron hacer cuando salieron de Roma, volver a Jerusalén. Pero vamos a seguir hablando de la identidad de estos tres muchachos. Estos tres muchachos prefirieron morir antes que perder su identidad en Dios. Escuche bien la respuesta de estos muchachos. Estos muchachos dijeron: sepa, oh rey, ya lo había dicho, pero quiero repetirlo porque es poderoso. Sepa, oh rey, que Dios puede librarnos de tus manos, pero si no lo hace, de todas maneras no nos vamos a inclinar ante la estatua que has levantado. ¿Sabe por qué? Porque conocemos al Dios que le servimos. ¡Qué convicción! Si los jóvenes de ahora tuvieran esa convicción, fuéramos otra cosa. En otras palabras, en palabras más sencillas, si Dios nos salva, amén. Y si no nos salva, amén como quiera. El hecho es que tú no vas a lograr que nosotros perdamos nuestra identidad arrodillándonos ante una estatua que tiene ojo y no ve, pierna y no camina, brazo y no puede tomar nada, boca y no habla, oído y no escucha. No nos vamos a inclinar ante una estatua que es algo vacío. Lo tercero que aprendemos de esta historia es tener calma ante las acusaciones. Fíjese que un grupo de cercanos al rey fueron con la acusación a decirle: estos muchachos que tú traíste de los judíos, que tú le has dado puesto y que lo has puesto en gran altura en cuanto a posición en el reino, son los primeros que se están rebelando contra tu orden, oh rey. Oye cómo el chisme corrió. Mira cómo transgiversaron la palabra, porque si de otra manera lo dicen, quizá el rey entiende. Pero generalmente los que están más cerca del rey son los chismosos. Otra palabra que no voy a decir en este canal, porque puede ser muy ofensivo. Y depende la forma y depende cómo le dijeron la historia al rey Nabucodonosor. Se la dijeron en forma de chisme. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante una acusación como esta o cualquier otro tipo de acusación? Mantener la calma. Mientras tú hagas lo correcto delante de Dios, tienen que tener en cuenta que Dios te va a respaldar siempre. En una ocasión Jesucristo alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, te bendigo porque tú nunca me has dejado. ¿Sabe por qué? Porque yo hago lo que te agrada. La actitud ante una acusación, amado amigo y hermano que me escucha, debe ser una actitud de calma. Yo he aprendido que cuando el argumento es flojo, tiende la persona a alzar su voz. Cuando en una discusión la persona alza su voz es porque su argumento es flojo. Es preferible que tú bajes tu voz y acreciente y le ponga peso al argumento de lo cual tú estás hablando. El que tú alces tu voz no te da la razón te la dan los argumentos. Entonces estos muchachos mantuvieron la calma. Ok, es verdad, no nos vamos a inclinar al rey, ya te lo hemos dicho, se lo dijimos a ellos y se lo vamos a decir a todo aquel que quiera obligarnos a inclinarnos ante esa estatua. Tercer principio que aprendemos es no alterarnos ante la acusación. Jesucristo dijo en una ocasión: gócense y ríanse, mantengan la calma, estén tranquilos. Estén tranquilos cuando de ustedes se diga algo mintiendo. Si de ti se dice algo y no es verdad, tú no tienes por qué alterarte porque no es verdad. O sea, mantén la calma ante la acusación. Cuarto principio que aprendemos de esta historia es comprometernos con Dios antes que con los hombres. Esto es muy importante. Comprometernos con Dios antes que los hombres. En una ocasión, acusando a Pedro y a Juan, ellos le dieron una respuesta poderosa a los que lo acusaban. Le dieron: ¿es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios? Pues yo digo que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es verdad que ellos eran subordinados del rey. Es verdad que tenían que obedecer a las órdenes del rey. Es un mandato bíblico que obedezcamos las leyes.
Pero ojo, Romanos capítulo 14 habla de los deberes del siervo de Dios ante las leyes, pero debemos obedecer las leyes siempre y cuando esas leyes no desobedezcan las leyes principales de Dios. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que no robar la luz, tenemos que respetar los semáforos, tenemos que cuidar las calles, no tirando basura. Vamos a hacer luz actuando diferente a como actúa la mayoría que no respeta las leyes. Pero cuando las leyes que se establecen están por encima de los principios básicos de Dios y de la Biblia, lamentablemente tenemos que irnos por el lado de Dios. Y fue lo que hicieron Sadrach, Mesach y Abednego. Hice por el lado de Dios. Es verdad que te obedecemos, pero vamos a obedecer a Dios antes que nada. Y esa obediencia a Dios le costó que fueran lanzados al lago de fuego no, al horno de fuego. Es un tipo de lago. Lanzaron a estos 3 muchachos por obedecer a Dios al horno de fuego. Yo quiero decir algo. En esta vida muchas veces vamos a pasar por vicisitudes con tal de mantenernos fiel a Dios. De hecho, el apóstol Pedro dice que si es necesario sufrir padecimiento con tal de honrar a Dios, hay que pasarla. Pero nunca desobedecer a Dios, nunca. Aunque los demás lo hagan, no lo hacemos nosotros. Firme ante la palabra de Dios siempre. Por encima de cualquier jefe, por encima de cualquier hombre, la palabra y la obediencia a Dios debe ser primero, porque el primer mandamiento dice: amarás a Dios con todo tu corazón, mente y alma. Y esto nos lleva al 5º principio, y es mantener la fe hasta el final ante las pruebas. Mantener la fe hasta el final ante las pruebas. Jesús dijo en Mateo 24 que los que permanezcan hasta el fin, estos serán salvos. Esto no es del que comienza, sino del que termina. Esto es una carrera de maratón, no una carrera de 400 metros plano, que solamente ganan los 3 primeros. No, aquí es maratón. Aquí ganamos todos los que llegamos a la meta, porque es una carrera de resistencia, más no de rapidez. Escuche bien. Es una carrera de resistencia, más no de rapidez. Esto no es del que llega primero, este es del que llega. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los Hebreos: corramos con paciencia esta carrera. Jesús dijo: cada día trae su afán. Cada día trae su afán. Cada día tenemos una batalla nueva en el trabajo, en la escuela, en la sociedad. Cada día el mundo nos reta a que nos asimilemos a su sistema. Cada día la carne nos insta a pecar y a hacer lo que a Dios no le agrada. Cada día el enemigo nos influencia. Trata de influenciarnos a hacer lo que a Dios no le agrada. Por eso es una batalla diaria. La victoria de hoy no nos sirve para mañana. La victoria de hoy es una victoria de hoy. La victoria de mañana es otra. Pero qué bueno que Pablo dice que Dios nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y si tropezamos hoy, mañana nos levantamos. Porque 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. Podemos tropezar, somos humanos, pero lo que no podemos es rendirnos, seguir adelante, limpiarnos el polvo y seguir caminando. Estos muchachos mantuvieron su fe aún a costa de su muerte. Yo te hago una pregunta: ¿darías tú tu vida por tu fe? ¿Tienes la capacidad actualmente y el nivel de fe tan alto en Jesús que darías la vida por lo que crees? Si muchos hoy en día dejan a Jesús por cualquier cosa, ¿tú estás en la capacidad de dar tu vida y enfrentar al sistema? Porque fue lo que hicieron estos 3 muchachos. Desobedecer la voz del rey era tú firmar tu sentencia de muerte. No importa el compadreo, no importa que sean amigos, desobedecer la ley del rey era una sentencia de muerte. Porque si entonces el rey no ejecutaba su juicio, los demás se podían sublevar y el rey tenía que dar un ejemplo de que nadie está por encima del rey. Pero hay uno que está por encima de todos los reyes, el cual es llamado Rey de Reyes y Señor de lo que se creen señores. Estos muchachos mantuvieron la fe hasta el final. Oh rey, no obedeceremos tus estatuas. Y sepa, quiero que entiendas, rey, quiero que entiendas que no es algo personal, es algo de identidad.
Quiero que sepas que Dios puede librarnos de tu mano, oh rey. Pero quiero que sepas algo más. Que si Dios en su soberanía no nos libra de tu mano, oh rey, tampoco lo vamos a hacer. Porque esto es cuestión de identidad, de compromiso, de fe y de perseverancia. Esto no tiene que ver contigo ni conmigo, rey Nabucodonosor. Esto va más allá de nosotros. Esto va más allá de conocer y entender que hay un Dios que requiere que seamos probados como el oro y que una vez pasada esta prueba brillemos como el diamante que somos. ¿Y sabe qué ocurrió? Dios permitió que lanzaran estos 3 muchachos al horno de fuego, atados. Pero pasa algo interesante. Se supone que en segundos estos muchachos fuesen calcinados por el fuego del horno. Pero ocurrió algo interesante que hasta el día de hoy hablamos. Es que Nabucodonosor se acerca al horno desde arriba, a la escalonada, y ve 4, no 3. Pero el cuarto personaje es como un hijo de los dioses. Es algo diferente, es alguien que brilla, es alguien que... Nabucodonosor está pasmado, porque él lanzaron 3. Pero hay un cuarto personaje y el cuarto es parecido como a un hijo de los dioses. Obviamente tiene que decir hijo de los dioses porque Babilonia Nabucodonosor y los babilonios no conocen el mundo espiritual como lo conocen los hebreos. Los hebreos saben que hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que hay reino celestial. Ellos conocen porque han leído la historia y cada historia es plasmada en el Antiguo Testamento, en la Tanaj y en la Torá. Pero los babilonios no saben cómo identificar un ángel o un arcángel o al mismo Hijo de Dios. Y lo más que puede decir Nabucodonosor es: yo veo un cuarto personaje. Ese personaje es como un hijo de los dioses. Brilla, es diferente. La Biblia dice que estos muchachos ni un pelo. Escuche bien que lo primero que se calcina de un ser humano es el pelo. Si bien el pelo es lo último que desaparece cuando un hombre muere, también es lo primero que se calcina cuando es expuesto al fuego. Sin embargo, la Biblia dice que ni aún un pelo de estos muchachos se quemó, ni su ropa olía a quemadura. ¿Sabe por qué? Porque en el fuego de la prueba tú no estás solo. Porque cuando tú honras la palabra de Dios, Dios también te honra. Porque cuando tú tienes compromiso hasta la muerte con Dios, en tu muerte Dios está contigo. En tu muerte Dios está contigo, lo repito. Cuando tienes compromiso con Dios, nada más importa en esta vida, mi hermano. Podemos perder amigos, podemos perder amistades, podemos perder el trabajo, podemos perder parejas, podemos perder nuestros padres, que es lo más doloroso que puede existir en la vida, perder nuestros padres. Lo que tú jamás puedes perder es la fe en Dios. Lo que tú jamás puedes perder, mi amigo y hermano que escuche este video, es la fe en Dios. Dios honra a los que le honran. Ahí estaba Jesús, ahí estaba Dios, juntamente con ellos en el horno. Y lo sacaron. Nabucodonosor se sorprendió. Y en él hubo una transformación, un cambio, de tal manera que reconoció a Sadrach, Mesach y Abednego, reconoció al Dios de estos muchachos y se estableció como el único Dios en Babilonia que debía ser respetado por encima de Belsasar, de la estatua y de cualquier Dios que adoraran estos muchachos. Porque una simple obediencia causa estrago en el mundo espiritual. Porque mantener la fe hasta el final causa cambios en una generación. Y mientras vivió Nabucodonosor, al Dios que se adoraba era el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Aprendamos a guardar nuestra identidad. Primero, tener compromiso, guardar nuestra identidad, tener calma ante las acusaciones, honrar a Dios en todo tiempo y por último, mantener la fe hasta la muerte. Y esto me trae la reflexión del apóstol Pablo en la segunda carta, su segunda carta que escribió y la última antes de morir.
que le escribió a su hijo Timoteo en la fe. He acabado la carrera. Qué emoción. He acabado la carrera. He llegado a la meta. Pero lo más importante es que he mantenido la fe. Por lo cual me está guardada la corona de vida que me dará el Señor, no solamente a mí, sino a todos los que como yo se guardan hasta el final. Que podamos decir como el apóstol Pablo, que hemos acabado la carrera, hemos llegado a la meta y hemos guardado la fe. Porque Jesús, repito, dijo que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en el mundo, Jesús dijo, tendremos aflicciones. Sí, mis amigos, mi hermano, este mundo está peligroso. Tendremos aflicciones, tendremos pruebas. Es porque estamos luchando contra un sistema que no quiere saber nada de Dios, ni nada que tenga que ver contra Dios. Mientras más te guarde para Dios, más lucha vas a tener. Pero ejemplo hay en la Biblia de que es mejor estar del lado de Dios que del lado de aquellos que profesan no amar a Dios. El guardarse para Dios en el capítulo 1, versículo 8, trajo como consecuencia el horno de fuego de Sadrach, Mesach y Abednego, y en el tiempo de Darío, el pozo de los leones para Daniel. Guardarte para Dios va a traer repercusiones, pero sí te digo, vale la pena hasta la muerte. Vale la pena hasta la muerte guardarte para Dios. Vale la pena hasta la muerte guardarte para Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta un próximo video. Shalom.